dinámico mundo. Adéntrate en el mundo del conocimiento de una forma diferente. Y prende tus sentidos. Ya es momento de comenzar con Ciencia XL. Iniciamos. ¡Comenzamos! And the bass goes like this. Te daremos a conocer todo lo ocurrido en Morelos. Adelante con nuestro programa. Marcela Osorio Beristain. Sí, el proceso de selección sexual tiene que ver con cambios evolutivos que se producen en los individuos, básicamente por elección sexual o por competencia intrasexual. Y tiene que ver, forma parte de la selección natural. Pero los cambios evolutivos en los individuos que se producen por selección sexual son mucho más rápidos en términos evolutivos comparado con los cambios que se dan por procesos de selección natural. Por ejemplo, los cambios a los que podríamos estarnos refiriendo son caracteres sexuales secundarios en los machos o en las hembras, como por ejemplo la coloración en el plumaje de los animales, la barba en los humanos, por ejemplo. Es decir, son características sexuales secundarias, que nosotros llamamos características sexuales secundarias, que las hembras también lo tienen. Sí, la competencia intrasexual es la competencia que se da entre individuos del mismo sexo, de la misma población y del mismo sexo. Y, por ejemplo, la competencia entre machos por acaparar hembras o por el aparearse con hembras, o la competencia entre hembras, básicamente compiten por recursos para la reproducción. La selección es básicamente, como la palabra lo dice, elección entre individuos con características sexuales secundarias variables, y puede ser elección femenina o elección masculina. Es decir, que las hembras eligen machos sobre ciertos caracteres sexuales secundarios, o los machos eligen hembras, por ejemplo, por fecundidad. Bueno, como decía al principio, es la selección sexual por estos procesos o estos dos componentes, que es la competencia intrasexual o la selección sexual. Lo que ocurre entre los individuos es que evolucionan caracteres sexuales secundarios rapidísimo en términos evolutivos. Bueno, en general, Darwin sugería que los machos eran el sexo elegido, y por lo tanto, por esta elección femenina evolucionaban características sexuales secundarias muy llamativas. Por ejemplo, lo que decía la coloración, los llamados de los machos, los cantos muy elaborados en algunas aves, o las feromonas masculinas en algunos mamíferos. Sin embargo, también se sabe ahora que las hembras también están siendo el sexo elegido, es decir, que los machos están eligiendo hembras, y básicamente están eligiendo hembras por variables como la fecundidad. Sí, competencia intrasexual, hembras. Sí, las hembras están compitiendo por recursos, más que compitiendo por ser fertilizadas. Las hembras están compitiendo por recursos para la reproducción. Por ejemplo, pueden competir por recursos como sitios de anidación, por recursos como sitios donde el alimento es óptimo, por ejemplo, entre machos con diferente territorio, y que ofrecen diferentes recursos para la reproducción. Ellas están eligiendo recursos para la reproducción, y los machos lo que están compitiendo es entre
entre ellos para acaparar a las hembras. ¿Sí? Esa es un poco la diferencia entre los dos tipos de elección. Sí, lo que decía un poco es que los machos están eligiendo a las hembras en base a características que no necesariamente son características elaboradas como las hembras eligiendo machos. Los machos estarían eligiendo hembras por la fecundidad, o hembras que pronto vayan a poner huevos, o hembras que confieran a sus críos por ejemplo, las hembras que están poniendo huevos, que confieran, por ejemplo, una gran cantidad de vitelo a los huevos y por lo tanto una mayor probabilidad de sobrevivencia en los críos. Y bueno, entonces hay variación en estas características, por ejemplo, de fecundidad en las hembras de una población. Entonces los machos estarían eligiendo entre estas diferencias en las hembras que produzcan una mayor probabilidad de fecundación, de que los machos sean los padres de esas crías. Sí, nosotros estamos trabajando básicamente con dos sistemas sistemas, no me gusta decirlo así porque en realidad, bueno, estamos trabajando con aves terrestres que son monocromáticas, la especie Cycterus postulatus, y también con una especie emblemática de la selva seca que es Momotus mexicanus. Ambas especies tienen la característica de ser monocromáticas. ¿Esto qué quiere decir? Que ninguno de los dos sexos son iguales en tamaño y en coloración. Y eso es muy interesante porque nos pone un reto la pregunta es ¿por qué las hembras son igual de coloridas que los machos? ¿Por qué las hembras cantan más? Por ejemplo, en Nycteris postulatus lo que hemos encontrado es que tienen una mayor agresión territorial que los machos durante la época de reproducción y se comportarían, digamos, como machos de aves de zonas templadas, ¿no? Esas aves son obviamente de zonas tropicales y las hembras se están comportando como lo marcaría Darwin, como deberían de haberse comportado los machos, ¿no? Pero en realidad no. Esta es una característica, yo creo que muy común en muchas hembras. Es decir, que ellas mismas hayan evolucionado caracteres igual que los machos, elaborados por vía de selección sexual. Y el otro trabajo, el otro modelo de estudio son escarabajos y, artrópodos, escarabajos de las hojas y mariposas. En escarabajos de las hojas lo que estamos trabajando es la evolución de dimorfismo sexual en tamaño. Las hembras son más grandes que los machos y entonces estamos preguntándonos por qué evolucionó esta característica de dimorfismo sexual en todo el grupo de los crisomélidos, por ejemplo, que son los escarabajos de las hojas. Y en mariposas estamos trabajando en mariposas ninfálidae, que son mariposas que se alimentan de frutos. Estamos trabajando también la evolución de la coloración en las hembras. Ahora, algo interesante que nos abre nuevos retos para el trabajo de investigación, tiene que ver con nosotros estamos trabajando en la reserva de la biosfera de la Sierra de Huautla, y hay, como en todas las reservas, hay disturbios. Es una reserva donde hay disturbio humano, es decir... Nuestros locos y ocurrentes amigos Panchestein y Gorito. El día de hoy te sorprenderán. Punches, punches, Panchestein, punches, punches, Panchestein, punches, ciencia, Panchestein, punches, tecno, Panchestein, punches, aurora, Panchestein, punches, punches, Panchestein, Panchestein. ¿Qué pasó, raza? Bienvenidos a otro informativo del mundo de Panchestein. ¿Listos para cultivarse? Para entrar a Panchesteinlandia, donde verán la ciencia desde mi mundo, muy a mi forma, así como soy, sencillito y carismático. Yo soy Panchestein. Sí, ya estamos listos, mi Panchestein. Y un saludo a toda la raza que hoy nos ven. Yo soy Gorito, y ¿qué te parece si damos comienzo a una entretenida cápsula científica? Así es, Gorito. Iniciemos. Hoy les hablaré de un tema que tiene que ver con el calor.
Ah, o sea que nos vas a hablar del mar, de la playita rica, del sol y la arena. Wow, ya quiero estar ahí con mi novia, solo los dos. No, de eso no te voy a hablar. ¿Tú sabes o has oído qué es la energía térmica? Ah, ya, cuando me da calentura. Más o menos. Mira, es la energía liberada en forma de calor, obtenida de la naturaleza. La naturaleza, los paisajes, los árboles, qué bello. Así es, pero déjame explicarte. Esto se produce cuando existe alguna combustión de un combustible fósil, como lo es el petróleo, gas natural o carbón, mediante energía eléctrica por efecto de Joule, por rozamiento o un proceso de fisión nuclear, o como residuo de otros procesos mecánicos o químicos. Ah, sale, qué chido mi Panchestein, me dejaste impactado. Pero ¿sabes, Gorito, cuál es el único riesgo de obtener este tipo de energía? No, pues si existe un peligro, mejor no meterse con ella. Para el hombre no resulta tener mucho peligro si se encuentra controlada, pero para la naturaleza sí, ya que su obtención implica un impacto ambiental, ya que su combustión libera CO2 y otras emisiones contaminantes. Te cae, igualito que mi bocho, que saca humo, contamina, como no tienes idea. No sé cómo pasó la verificación. Anda, así merito. Bueno amigos, antes de irnos, déjenme recordarles que esta sección tiene la intención de explicar términos científicos de una manera amena para todos ustedes. Así es, raza, y sobre todo que lo comprendan con mayor facilidad. Espero les esté gustando las temáticas, y si no, pues se aguantan. Jajajaja, no le hagan caso a Gorito. Yo fui Panchestein y los espero en otro recorrido del mundo de Panchestein. Nos estamos viendo, raza, en Panchestelandia. Hasta la próxima. Vamos a descubrir las 5 de la ciencia. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a las 5 curiosidades de la ciencia. Yo soy Mónica y comenzamos. Vamos a nuestra primera nota. ¿Saben ustedes cómo se forman los espejismos? Los espejismos se forman debido a que la luz se refracta al pasar a través de capas de la atmósfera a distintas temperaturas. Por ejemplo, si en el desierto se ve una palmera a lo lejos, es porque la luz va directamente hacia el observador. ¿Saben quién inventó la cámara de televisión? Pues la cámara de televisión fue inventada por el ruso Swerkin en 1923 y 3 años más tarde el ingeniero escocés John Loch-Byret realizó una demostración de transmisión de imágenes de 3.8 por 5 centímetros con una definición de 30 líneas. Vamos a nuestra tercera nota. La Tierra se formó al mismo tiempo que el Sol. Cuando el Sol se condensó a partir de una nube de gases interestelares, una pequeña cantidad de materia quedó girando en un disco fuera del cuerpo principal. La teoría actual señala que las fuerzas gravitatorias actuaron para unir la materia en lo que los astrónomos llaman corpúsculos espaciales, que son pedazos de roca y líquidos helados que se alineaban en tamaños desde unos pocos metros a unos cuantos kilómetros de diámetro. Esos corpúsculos espaciales empezaron a unirse para formar los planetas, incluida la Tierra. Qué difícil resulta aplastar a una mosca, ¿no? Pues las moscas domésticas tienen en sus cuerpos células sensibles a la presión que les dicen cuando un cuerpo más grande desciende sobre ellas, empujando el aire a los lados al hacerlo. Por ello, resulta tan difícil aplastar a una mosca con la mano. Bueno, llegamos a la final, vamos con la última. ¿Saben ustedes qué es la gelatina y cómo se forma? Pues es una sustancia de origen animal formada por proteínas y usada en la alimentación. Se extrae de pieles, huesos y otros tejidos animales mediante tratamiento con álcalis o con ácidos. En el comercio se puede encontrar preparada junto con azúcar, colorantes y potenciadores de sabor. Bueno amigos, estas fueron las 5 curiosidades de la ciencia. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Es momento de tomar un descanso. Pero no te vayas, porque en breve regresamos con mucho más. Regresamos con más información a Conciencia XL. No le cambies, porque es momento de ver nuestra segunda entrevista del día de hoy. Adelante. Sí, mi nombre es José Antonio Pineda. El proyecto que incubamos en el CEMIT es un proyecto de e-learning
La empresa tiene una razón social de Innovation Technology and Learning, Sociedad de Responsabilidad Limitada Microindustrial, y la marca es Innovatium. Bueno, para poder llevar a cabo un negocio es importante tener una idea y un poco más allá del desarrollo de la idea. El hecho de estar incubados, pasar a un proceso de incubación requiere que la persona haya madurado su idea de negocio y que haya hecho al menos algunos ejercicios con respecto a ese negocio. En nuestro caso particular, por ejemplo, nosotros tuvimos la experiencia de haber trabajado en varias empresas, en centros de investigación, en universidades, en empresas privadas, donde durante ese trayecto pudimos adquirir conocimientos de metodologías, mejores prácticas, requerimientos de negocio que nos ayudaron a gestar una idea y posteriormente poderla plasmar en un documento. Creo que los factores que influyen para que un negocio pueda ser exitoso dependen, por un lado, de tener toda esta estructura ya de alguna manera desarrollada y tener algo de inversión. O sea, no se puede empezar un negocio totalmente en cero. Creo que los elementos que nos han apoyado de manera sustantiva ha sido esta relación con centros de investigación, con universidades, dado que ellos de alguna manera nos brindan información sobre referencias, mejores prácticas, necesidades a veces muy concretas que han contribuido a nuestra línea de desarrollo y que nos ha permitido obtener información de empresas internacionales, empresas nacionales, para poder generar nuestros productos y servicios. Sí, yo creo que el haber pasado por el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, el CEMIT, creo que nos ayudó muchísimo a poder aterrizar la idea que traíamos. De alguna manera nosotros habíamos, como había dicho, conocido prácticas, conocido metodologías. El hecho de estar incubados es un proceso de madurez de la idea, un proceso que valida la idea como la tenemos. Es más, nosotros podíamos haber hecho nuestro plan de negocio y haber hecho nuestro negocio sin necesidad de haber estado en el CEMIT, pero quizás nos hubiera llevado muchísimo más tiempo poder gestar esa idea y transformarla en un negocio. La estadía en el CEMIT nos brinda asesorías que nos permiten analizar hacia nosotros mismos los productos y servicios que podemos dar. En especial, asesorías de tipo mercadológica nos ayudan a identificar los diferentes escenarios que podemos tener en nuestros productos y servicios para focalizarnos a los que se vuelven más rentables. De hecho, nuestro proyecto originalmente no tenía un enfoque como el que estamos haciendo hoy hacia una capacitación especializada, sino iniciaba con un proyecto directamente enfocado a la prestación de servicios de capacitación a través de servicios en línea. El proceso de incubación nos hizo visualizar fortalezas que quizás no habíamos denotado desde el principio y que nos llevaron precisamente a replantear el camino y a plasmar un camino soportado en esas ideas y en las ideas de los consultores para que tuviéramos éxito en un menor plazo. Además, el CEMIT nos ofreció servicios de capacitación y también nos ofreció un poco de infraestructura para validar nuestros modelos. Hicimos algunos prototipos que nos dieron la pauta para saber si deberíamos continuar o no, de forma tal que validar que un prototipo va a ser aceptado por el mercado antes de que lo lances, obviamente tiene grandes ahorros de dinero y también grandes ahorros de esfuerzo. Entonces, es importante saber que cuando estamos en un proceso de incubación, va más allá de nuestros conocimientos técnicos, sino combina los conocimientos técnicos que traemos de los diferentes centros de investigación, universidades o empresas anteriores, combinándolo con la experiencia de los consultores en líneas administrativas, en líneas legales,
en diferentes líneas que soportan mejor los productos y servicios que damos. Sí, por supuesto. Actualmente somos representantes de una organización internacional que se llama el Project Management Institute, con sus siglas más conocidas PMI. El lograr este reconocimiento nos permite competir con empresas de cualquier tamaño en el país que ofrezcan este tipo de servicios de capacitación enfocada a la administración de proyectos principalmente. El haber entrado en estos nichos de mercado nos ha permitido también detectar otras necesidades. Una necesidad es el uso de herramientas. Entonces, en nuestros cursos tienen incorporados herramientas como son el manejo de cronogramas a través de herramientas como Microsoft Project o herramientas open source como OpenProy o herramientas como Primavera o herramientas como Rational Portfolio Management. Es decir, hay un conjunto de herramientas que por sí solas no tienen tanto valor hasta el momento en que se asocian con metodologías. Entonces, nosotros traemos esa parte metodológica muy fuerte, encontramos la necesidad de las empresas donde requieren el uso de estas herramientas, combinamos y generamos cosas muy simples. Generamos talleres, por ejemplo, un taller de administración de proyectos, pero enfocado a Microsoft Project. Es una herramienta que es comercial, pero que soportada con una metodología le brinda a los participantes la posibilidad de hacer mejores cronogramas, tener mejor control sobre sus proyectos, y eso trae como consecuencia que las empresas tengan ahorros en la parte de poder terminar sus proyectos a tiempo y con los recursos que necesitan y no con más recursos. Otra línea muy interesante que ha surgido es la parte de combinar las mejores prácticas de administración de proyectos con la parte de las herramientas humanas, o sea, todo lo que tiene que ver con el trabajo en equipo, el liderazgo, la asertividad en la toma de decisiones. Entonces, otros talleres que han surgido es para fortalecer a la gente precisamente en llevar sus proyectos de mejor manera. Esto significa que puede aplicarse tanto a empresas, esos talleres pueden aplicarse para empresas medianas, empresas grandes, y no importa el sector, porque todas ellas llevan proyectos. Eso es muy interesante. Nosotros cuando iniciamos con un enfoque hacia las tecnologías de información. Queríamos totalmente enfocarnos a la parte de hacer administración de proyectos y soportar mejor a las empresas que llevan proyectos tecnológicos. Un cambio radical fue cuando vimos que estas prácticas tenían muchísimo mejor aceptación en otros sectores de la construcción, sectores de telecomunicaciones, sectores de consumo, y empezamos a focalizar nuestra oferta de capacitación hacia ese tipo de nichos. Entonces, fue donde originalmente hasta nuestro nombre, una de las marcas que manejábamos, que era IT Learning, se transforma en Innovatium, porque IT Learning está enfocada hacia parte de tecnología. Innovatium es un tema más de innovación, en donde nuestro enfoque de innovación es precisamente cómo hacemos que esa capacitación de mejores prácticas internacionales puedan ser adoptadas por empresas sin necesidad de recurrir a cosas tan complejas. Entonces de ahí surge la idea de manejar esta marca, la registramos como tal y es con la marca que estamos comercializando nuestros productos y servicios. Algo que nos ha gustado mucho es que nuestros participantes no van a nuestros talleres simplemente a tomar recomendaciones o no van nada más a escuchar algo teórico. Todos nuestros talleres tienen un enfoque altamente práctico. Buscamos que nuestros participantes traigan un proyecto real, una problemática real de su empresa y durante el taller desarrollen todo un proceso de planeación de acuerdo a los estándares internacionales y que también a la par usen herramientas que ellos tienen en su empresa. Si no tienen herramientas comerciales, lo hacemos con herramientas libres, pero el tema es de que ellos sean capaces de poder, durante este proceso de capacitación, tener las herramientas y haber gastado el tiempo
en generar algo útil para su negocio. Adicionalmente, en la etapa, hay una etapa de simulación donde buscamos que los participantes validen aquello que hicieron en la planeación y vean con los problemas a que se van a enfrentar. Yo soy Karen y nos vemos en la siguiente emisión. Nos veremos en la siguiente emisión de Conciencia XL. ¡Hasta la próxima!